Pantalla, partir. Ok, básicamente les voy a hacer un resumen rápido porque yo tenía planeado esto hablarlo rapidísimo. Respecto a mi proyecto final, yo también trabajé con aves, nada más que yo trabajé con pingüinos. La base de datos, bueno, tenemos en azul tenemos las variables categóricas, en celeste como las variables como cuantitativas, por así decirlo. Tenemos isla, especie, pico, tanto el largo, el ancho, la aleta, el peso, el sexo, la dieta, el estado y la salud del estado, digamos, en el que está adulto, juvenil, polluelo. Aquí un poquito nada más como para ver el build length y el build deep, que es como el ancho y el largo del pico. Está la base de datos, yo la saqué igual de Kaggle. Y los modelos que yo usé, bueno, para esto ya es como el puro final y era lo que iba a exponer, porque no sabía qué tanto tiempo teníamos, fue un modelo de red neuronal, un modelo de random forest y un modelo de K-nearest neighborhood. Entonces, bueno, esas son las tres especies que tenemos, Chinstrap, Gento y Adelie. Para el primero está en esta matriz de confusión, ¿verdad? Que está representada con colorcitos como si fuera un heatmap. Usé 64 neuronas en la primera capa, 32 neuronas en la segunda, o sea, básicamente como de 2 a 1. Tuvo un accuracy de un 85. Y bueno, la clasificación estuvo bastante decente, siempre tuvo como un problemita con Chinstrap, ¿verdad? Que lo tendió a clasificar mal, pero Gento y Adeli lo clasificó bien. Con el Random Forest usé 100 árboles, el accuracy fue de 0.81. Bueno, aquí también agregué este otro coeficiente, el kappa, que el kappa al final y al cabo es como un accuracy con un aspecto, por así decirlo, de aleatoriedad incorporado y me parece que aún con todo un 71% está bastante bien. Igual clasificó muy similar a lo que era la red neuronal, ¿verdad? En estos casos, Adelie y Gento los clasificó bien. Chinstrap todavía tuvo un problemilla clasificando, pero digamos de que por lo menos lo distingue completamente de Gento. Esto también voy a decir ahí en los descriptivos, ahorita hablo un poco de por qué es tan diferente, por qué estas dos se diferencian tan bien. Y con el KNN usé, bueno, un K igual a 9, ¿verdad? 9 vecinos, fue el mejor clasificador y el accuracy fue 0.81 e igual, o sea, prácticamente los resultados fueron muy similares. En este caso, sí hubo un traslapito por aquí, ¿verdad? Pero digamos de que al final y al cabo nada grave. Este, Consideraciones de estos modelos, que fue como la interpretación como al puro final que yo hice respecto a todo eso, porque al final y al cabo los tres tienen un accuracy bastante bueno. Sin embargo, ¿qué consideraciones tomo yo en cuenta cuando decido por uno u otro modelo? O sea, las redes neuronales es bastante bueno, ¿verdad? Pero puede llegar a ser computacionalmente muy complejo y puede llegar a implicar también un alto costo. En cuanto al tiempo, en cuanto a la computación, por tanto, digamos, me parece que es bueno tomarlo en cuenta. Yo, por ejemplo, en mi laptop que tiene 8 de RAM, yo le pongo a hacer 8 neuronas y 4 y colapsa completamente. Entonces, digamos de que por eso es importante tomar en consideración en dónde se está corriendo el modelo, ¿verdad? Tener en consideración todo esto, incluso la base de datos, porque eso va a hacer que el costo aumente. Respecto al Random Forest, presenta resultados bastante buenos computacionalmente, digamos que no es tan complejo y digamos de que el número que utilicé de 100 árboles me parece que es, o sea, es un número decente, o sea, bien pude haber hecho 300 árboles o 500 árboles como lo he hecho también en R y me parece que la accuracy sube, sin embargo la complejidad aumenta, ¿verdad? Entonces me parece que es muy bueno tomar en consideración que, digamos, con 100 está dando un muy buen resultado y tampoco es tan, o sea, llega a un equilibrio porque tampoco es tan complejo, tampoco tiene tanta complejidad a nivel, este, computacional. Y bueno, tiene resultados con factores aleatorios contemplados, o sea, tiene un buen capa también, eso me llamó la atención. Y para el KNN, la observación que tengo es de que para lograr resultados buenos se requiere hacer una selección, o sea, un análisis extra del mejor K, que esto, bueno, esto lo hice con accuracy, también se puede hacer, me parece que se puede hacer con silhouette score también, pero sea como sea, tenés que hacer primero un proceso para escoger un mejor K y luego después de que tenés ese mejor K, empezás con el modelo. Entonces, eso al final y al cabo, tal vez digamos de que no represente mucha, este análisis no representa mucha complejidad, sin embargo, es costo en cuanto a tiempo, es costo en cuanto a análisis. Entonces, por eso me llamó la atención y lo anoté por acá. Y eso era todo, digamos, en cuanto a mi presentación. Mi presentación realmente era muy rápida, dando los resultados propiamente. Sí, bueno, nos movemos. Ah, bueno, yo creo que no compartí bien. Vamos a ver si comparto bien, porque creo que compartí específicamente. Ok,
Si nos vamos, digamos, como a scripts que haya hecho yo, bueno, vamos a ver primero, aceptar aquí. Si nos vamos a scripts, que como que hice yo, este fue el último script, generalmente tengo el problema de que escribo o pongo, hago bastantes hasta que me quede uno limpio o hasta que pula uno, digamos, y le quite muchas cosas y logre tener algo entendible, aunque esto me implique que suba la base de datos a Drive y tenga que hacer este paso extra que a veces es, o sea, que siempre me come un tiempito porque hay que ponerle como, bueno, sí, acepto que Drive, ¿verdad? Me extraiga toda la información mía. Luego, ¿dónde está exactamente la base de datos que ya estaba en CSV, que yo la curé? Bueno, no había que curar mucho, pero sí había que ver si no tenía, bueno, a ver, los valores extremos. Yo generalmente como persona que está ligada a la ciencia y como persona que entiende que un valor extremo puede hablarle de una tendencia, trato de no eliminarlos, entonces me fijo nada más como en NAs o en, digamos, como cosas como que salgan muy del patrón, y generalmente eso lo hago como en la primera curación de la base de datos. En este caso no, nada de eso, ni siquiera NAs, entonces todo súper bien. Si hay que, digamos, hacer como, por ejemplo, en R me acuerdo que había que decirle, bueno, esto es una categoría, esto es numérico, ¿verdad? Como para que el análisis vaya sobre ruedas. Ya después de que pasé por esta parte de Drive y que cargo y hago un hit para ver más o menos cómo está en la base de datos y que veo que está bien cargada. Bueno, yo usé en este caso, intenté, le soy muy honesto, intenté hacer el famoso como 60-20-20, ¿verdad? Un 60 de entrenamiento, 20 para un test y otros 20 para hacer una prueba como, bueno, 20 para validación y 20 para un test como a ciegas, por así decirlo. Generalmente lo hago más como 60-30-10, ¿verdad? Porque generalmente en el campo uno lo que tiene es muy pocas muestras, ¿verdad? Entonces un 10% me parece, esta base tenía creo que unos 3.000, un 10% 300, digamos. Entonces, digamos de que me parece que era algo relativamente que se puede hacer en el campo. Entonces, por eso generalmente paso por esa opción. Sin embargo, se me complicó y como eran tres modelos, se me triplicaba el problema. Entonces dije, no, vamos a hacerlo 80-20, ¿verdad? En Ujú. donde 80 para entrenamiento, 20% para hacer test. Y bueno, dentro de todo lo que ya se ha explicado, dentro de todo lo que ya hemos visto, aquí lo que me interesa mucho es ver como el accuracy al final, ¿verdad? Ya les dije que uno puede ir jugueteando un poco con las hidden layers, ¿verdad? Que eso me parece que se puede hacer en un solo, ¿cómo es que se llama? En una sola línea. Sin embargo, aquí, como tal vez para como vean mía, lo separé, 64-32, este, 85, les hablaba, digamos, de que aquí lo estoy cubriendo en el clúster de Google, entonces no tengo ningún problema, relativamente rápido. Y me parece que siempre la parte visual creo que habla un poco más. La parte numérica es importante, pero la parte visual me parece que es más fácil para tal vez dar a entender o dar a tratar de explicar Ujú. una idea. En este caso, cuando yo vi esta parte visual y también vi el accuracy, ya, sí, mi problema está en esta especie. Resulta que acontece, bueno, ahorita no sé si me va a dar tiempo de mostrarle todos los análisis exploratorios que hice, porque eso los hice en R, si no, ahorita los muestro un poco. Resulta que hay, me parece que tres islas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la especie Adelie se encuentra en las tres islas. La especie Chinstrap tiene una isla con Chinstrap y Adelie, y la especie Gento tiene una isla con Gento y con Adelie. Creo que eso lo hice en una tarea, ahora que me acuerdo, un boxplot que hice, ahí se veía que había una separación por islas. Entonces, por eso es que este modelo, digamos, en cuanto a Chinstrap y Gento, lo clasifica súper bien. O sea, no, si contemplamos la variable isla dentro del modelo, no va a haber en la isla 2 ningún Gento y en la isla uno no va a haber ningún Chimstrap, digamos. Entonces, al final y al cabo, esa variable, de hecho, luego la compañera habló de un feature, important feature, no me acuerdo cómo es que llaman, en Random Forest. Eso básicamente lo que dice es cuáles son sus variables más importantes para el modelo. A pesar de que usted use todas, cuáles son las más importantes. Una de esas para mí era la isla, la otra era el largo del pico y la otra el peso, ¿verdad? Porque tienen diferente tamaño y diferente largo de pico. Con esas tres variables ya uno podía construir un modelo más simplificado, claro, ¿verdad? Sacrificando ciertas cosas, pero el asunto es de que con esas tres variables yo ya podía llegar a algo. Sin embargo, igual yo dejé todas las variables porque me parece que cuando uno no tiene
conocimiento preciso y exacto de por qué sacar una variable o no, es mejor utilizar todo el conjunto y luego ya después, ok, estas son las tres más importantes, como por ejemplo el criterio de acá y que en estadística, que uno al final y al cabo lo que anda haciendo es buscando, creo que es el que tiene menos A y C, entonces digamos de que uno, o también otro parámetro que uno puede usar es suma de cuadrados, ¿verdad? ¿Cuánto su modelo, cuánto explica la varianza que tiene? Entonces todo eso se toma mucho, o yo lo tomo mucho en consideración para saber si quito o no quito. Y frente al desconocimiento, mejor dejar todo y luego ya después vamos filtrando la base de datos y no hay ningún problema. Se hace lo que está diciendo ahora Fabricio, que me pareció muy interesante, que es como un loop, o sea, volver otra vez al principio con alguien, con algún experto que diga, ok, que haga una valorización de los outputs o de lo que se tiene Ujú. y eso hace un aprendizaje activo. Eso me llamó mucho la atención. Respecto al Random Forest, que es este, lo hice también en R. Bueno, a mí me da risa que saca también eh, como features o, bueno, aquí saca como también en R sacaba como un accuracy por especie, entonces uno sabía, digamos, dónde había como más precisión y dónde había más, tal vez, bueno, más exactitud y menos exactitud. En este caso, lo que ando buscando es el accuracy general del modelo. Volvemos a lo mismo. La tendencia es que este se separe bien. A pesar de que hace overlap como las otras especies, se logra diferenciar bastante bien porque este hecho tiene una diferencia con el largo del pico. Y estos dos, por lo general, digamos, estos dos, digamos, aquí es donde hay como un problemilla, pero digamos de que bien subsanado porque también hay un desbalance en la base de datos que vuelva a lo mismo. Uno podría recortar, ¿verdad? Creo que había más islas, me parece, o más mini islas. Entonces el asunto es que si yo hacía un balanceo aleatorio, que tal vez es como lo más justo, me podía volar en alguna medida poblaciones de Adelie que tenían pico corto o poblaciones de Adelie que tenían pico largo. Y sobre eso se me podía generar un sesgo porque podía hacer que esto o se me agrupara más o se me agrupara menos. Entonces, por eso como que decidí como dejar todo. Creo que en este caso la solución más bien sería aumentar el número de muestras de esta especie de Chinstrap para que entonces llegue a un balance, ¿verdad? Mínimo llegar a unas 200 para que llegue a estar relativamente balanceado, aunque digamos de que no es tampoco tan crítico el desbalance, pero que llegue a estar balanceado con las otras y no tenga que sacrificar las poblaciones de Adelie, porque al final y al cabo sacrificar esas poblaciones es sacrificar un dato que al final y al cabo me hace que se me una categoría o que se me diferencie y eso al final es un análisis sesgado. Entonces digamos de que por eso dejé todo esto, esa fue la decisión que tuve. Aquí tiré otra vez todos los accuracy, el Neural Accuracy 85, el del Random Forest 81, bueno, punto 81, y con capa punto 71, que igual me parece que yo, generalmente eso nadie me lo pide, pero yo cuando aprendí como el significado que tiene, me parece que es importante como tal vez tenerlo, porque a veces usted tiene un 81, ¿verdad? Y puede que esté super overfitted y cuando le mete el componente aleatorio se le va al carajo. Entonces, digamos de que uno me parece que es importante tener en consideración, aunque sea de vista eso. Y para el KNN volvemos a lo mismo, hay que hacer un preanálisis, digamos, de los K. En este caso yo tiré de 2 a 20, puede tirarlo, digamos, desde donde sea. Yo ya vi, digamos, que la tendencia era que yo creo que lo tiré primero a 10 y después de que vi que la tendencia iba para abajo, lo alargué y para efectivamente corroborar que de ahí, ya de ahí en adelante la accuracy iba para abajo. Lo normal o lo esperado es que el K, digamos, tal vez, pienso yo, como biológicamente, que el K hubiera estado cercano a 3 por el hecho de que son tres grupos, ¿verdad? Sin embargo, también son tres islas, entonces de ahí se me ocurrió el 3 por 3 9. Bueno, y al rato y el 9 tiene algún sentido, ¿verdad? Matemático, sin embargo, sinceramente no profundicé mucho en eso, y lo que me dio aquí fue que el que tenía el mejor accuracy era 9, igual 10 también está bastante cerca, o sea, yo tampoco descarto, vea que la mayoría andan 79, 81, o sea, son bastante cercanos. Entonces, digamos de que escogí el 9 porque ganó por goleada por un punto. Ujú. Y después de esto, ¿verdad? Hasta llegar otra vez al mismo gráfico que tenemos con los otros dos análisis, nada más que con KNN, ¿verdad? La matriz de confusión hecho con este heatmap. Y volvemos, digamos que prácticamente y realmente clasificas bastante similar al anterior. Sin embargo, bueno, tomar en consideración el preanálisis que tuve que hacer para llegar a un K igual 9 y que además aquí hay, bueno, creo que aquí no me salieron las especies, pero aquí hay una confusión. Creo que este era a Chinstrap y Gento. Aquí está confundiendo, está clasificando dos como no, ¿cómo es? Predicted, esas son las predecibles. Está clasificando dos como Gento cuando en realidad son Chinstrap.
Entonces, digamos de que aquí es donde hay el problema porque ni siquiera la división por islas fue suficiente como para marcar esta diferencia y marcar la tendencia que teníamos con los otros dos modelos, que era cero y cero, ¿verdad? Chinstrap y Ento. Entonces, esto me llamó fuertemente la atención. Sinceramente, este modelo es el primero que descartaría. Los otros dos juzgaría dependiendo qué tanto peso o qué tanto análisis hay o qué tanto, digamos, carga le voy a dejar yo a la computadora para hacer. Bueno, aquí ven sí para la presentación y esto fue lo último como que yo hice. Ya los datos descriptivos sí fue una cosa, pero enorme. Me parece que tengo y que como está en R, entonces digamos de que no voy a poder ver los gráficos, pero podemos ver así como por encima el código, porque realmente me parece que aquí había un montón de boxplot. Este, mm, Vamos a ver si era en donde había boxplot. Bueno, aquí, vea, aparte, digamos, de lo que es este, la curación de la base de datos, ¿no? Aquí ya directamente entro al modelo no, pero es que no es aquí, es aquí más bien. Ok, leer la base de datos, ¿no? Aquí de una vez entro a partir la base de datos. Me parece que, si no, entonces al puro final, aquí está, hice unos gráficos en 3D, porque como eran tres variables las que estaba viendo, era isla, especie y largo del pico, ¿verdad? O sea, lograba ver en tres dimensiones, Ujú. como quien dice, la diferencia. Sin embargo, este plot, como era más exploratorio el asunto, yo dije, bueno, ya aquí sabía que la isla tenía algo que ver y sabía que el largo del pico tenía algo que ver, pero igual, todo esto como, ¿verdad? Hemos tenido con poco tiempo para ir desarrollándolo, he ido como filtrando y me iba adecuando como más que nada al curso. Y esto era como lo que yo tenía como para dejarles alguna pregunta, duda, lo que quieran comentar. Mucho gusto. Bueno, yo tengo una pregunta y tiene que ver con el Random Forest. Usted decidió hacerlo con 100 árboles, ¿verdad? ¿Experimentaste tal vez probar con más o con menos? ¿Cuánto afectaba el rendimiento? ¿O 100 y, y fue 100? Em, Estoy casi seguro que casi siempre mejora un poquitito. ¿Cómo es que se llama? Script que acabo de enseñarles, Ajá. me parece que le había puesto más, claro, me duró más y eso no me empezó a gustar mucho. Entonces, en el momento que me empezó a durar más, yo dije, ok, ocupo hacer un balance entre un número bueno que me permita clasificar y que me permita ser robusto, que me permita una Ujú. replicabilidad y al mismo tiempo que no me dure tanto, ¿verdad? En este caso, perdón, vamos a ver si, vamos a ver si tal vez, en este caso, vea que sí puede hacer con lo que estaba jugando la vez pasada, 60% de datos para entrenar y el resto son 40%. Ese 40% lo divido, ¿verdad? En 75%, que sería 30% para validación y un 10% de prueba. Aquí sí pude jugar con esto. Y vea, 500. Por eso no me gustó tanto, pero digamos de que sí, o sea, efectivamente, yo lo había puesto en una tarea, ¿cómo es que se llama? Accuracy, claramente, como no es un 80%, sino que estoy usando menos porcentaje de la base de datos para entrenar, me dio alrededor de un Ajá. 71, una cuestión así. Sin embargo, las otras pruebas me dieron suficientemente bien como para que sean replicables. Entonces me gustó, pero tiene su tiempo. Ya. Entonces, por eso, digamos, dije, ok, ocupo ir viendo a ver con qué aproximación puedo tirar y tal vez no me cueste tanto en tiempo y me dé un resultado igual de bueno. De hecho, con 100 me dio un resultado mejor. Era un resultado de 0.81 de accuracy, claro. Era una base de datos de 80 a 20. Entonces, eso, yo sé que no son comparables entre sí. Sin embargo, son una tendencia que ya ahí me sopla algo como que me dice, ok, tal vez puedo jugar un poco más bajando este parámetro, ya que estoy haciendo, o subiéndolo más bien, ¿verdad? Porque como tengo menos datos, entonces estoy subiéndolo, entonces más bien puedo bajar el otro porque se está usando 80% de la base de datos. Entonces, eso es como para jugar y tal vez llegar
modelo como que usted ya le tenga en mente algo, pero digamos, mi idea al final y al cabo era algo similar a lo que estaba pensando Fabricio, nada más que digamos, lo que yo pensé cuando estaba viendo este proyecto es, generalmente implica un costo llevar un experto, digamos, a una expedición, digamos, de pingüinos en donde las condiciones son extremas, ¿verdad? La tripulación está, entonces, o tal vez es alguien que pasa mucho tiempo allá y a uno le serviría mucho que le extraigan esos datos. Entonces, yo lo que pensé aquí es, primero, ¿qué variables puedo usar para decirle a alguien, mae, toma estas tres variables y me las trae y ya con eso yo ya puedo más o menos asumir que era la especie que Ujú, estaba ahí? Ese era un primer objetivo y el otro objetivo que tal vez tenía era, ok, tómeme todas estas variables morfométricas y no voy a ocupar que me diga la especie del pingüino, ¿verdad? Porque al final y al cabo no es una persona experta, sin embargo, no tiene que ser experto para medir el largo del pico, el ancho del pico o el peso. Tomen todas estas variables y yo al final, al cabo, yo al final después puedo clasificar, digamos, dependiendo de esas variables y con el set que tengo, puedo decir si es de una especie u otra. Entonces, digamos de ujú. que a esos dos objetivos, digamos de que logré, si ahorita me dan una nueva base de datos, yo sé que la puedo meter aquí y va a lograr, en caso de que ocupe, clasificar esa especie con los datos que vengan de input, pero sí, digamos, con la pregunta de las 500 sí, en este puse 500, me duró un toquecillo, logró sacarlo, no me gustó y dije, bueno, está bien por este momento, pero cuando lo haga en Python no le voy a poner 500, tengo que tantear menos de 500 y Ok, salió bien interesante el análisis. ok, muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, observación. ¿No? Yo tenía el comentario tal vez ahí que tal vez evaluar, bueno, como la red neuronal tal vez no tenga, o sea, como que siento que el set de datos se comporta bastante bien con los otros dos modelos, digamos, o sea, como que también a veces como que un modelo más complejo no significa que va a resolver mejor el problema. No sé si me estoy dando a entender. O sea, que a veces uno tiene que, en serio, pasar por toda esta revisión de los datos y el análisis para poder tomar una mejor decisión, porque las distribuciones de los datos pueden cambiar. O sea, como hemos visto en clustering, digamos, hay modelos que se adaptan mejor a ciertas distribuciones y eso pasa también en los otros modelos de regresión y clasificación, pienso yo. Entonces, a veces de ahí tal vez uno diría como sí, podría ser, pero no, pero, o sea, como que a veces sí es muy arbitraria esa selección, entonces siento que, al menos como para usar datos de eso, ya se resuelve bastante bien con KNNs incluso, o no, el otro creo que era Random Forest, ¿verdad? Si no me equivoco. Correcto, correcto, correcto. Sí, Sí, no, de ahí, hecho, de hecho, así como yo tenía pensado hacerlo nada más con esos dos, pero me dijeron, no, no, agrégale ahí para ver cómo le va. Y yo, bueno, y está bien. De por sí nunca había hecho un modelo neuronal y dije, bueno, y vamos a ver cómo sale. Pero más, sí, efectivamente, yo creo que a priori, como es mi problema es de clasificación, yo creo que realmente se ajusta mucho, digamos, a eso que vos decís, o sea, usar algoritmos o usar modelos que realmente estén orientados a clasificación o a Yes. regresión, ¿verdad? Si bien las redes neuronales van a funcionar y van a funcionar bien, es lo que vos decís, mae, no necesariamente algo complejo quiere decir que sea algo bueno, más bien computacionalmente complejo es cabeza a dolor, porque exacto. entonces vas a gastar un montón de recursos cuando realmente lo que se busca es ser más eficiente y más rápido. Ujú, ujú, Pero exacto. sí, digamos de que lo hicimos como por amor al Sí, arte. ¿Eh? Muy bien. ahí. Bueno, ahí mencionaste lo de la relevancia de las características con lo del Random Forest, que el Random Forest permite determinar cuáles son los atributos más importantes. Ujú, Esa exploración ahí es clave, también ayuda bastante a mejorar el performance de fijo, hacer esa reducción de dimensionalidad es clave, más si no son muchos datos, porque vi que sí que eran Ujú. como entre 300 y 200, como 300 y 400 observaciones por clase, ¿verdad? Esas tres ajá, clases. ajá, correcto. Entonces, sí, ahí como para atacar ese desbalance, hacer esa reducción de dimensionalidades de fijo ayuda un montón. No sé, lo otro que tenía en mente era qué tan, tal vez como, en lugar de hacer una reducción utilizando esa selección, tomar todos los descriptores y hacer como probar con un PCA o algo por el estilo para Ujú. ver si,
a ver agrupar. ese tipo de, ajá, hacer ese tipo de análisis no supervisado, a ver si puede ayudar el PCA a tener mejores, tener Ujú. una distribución con clases más definidas, no sé, también Claro, sería no, sería interesante explorarlo. está bastante interesante. Y ahora que vos lo decís, Mae, me parece que uno puede hacer un PCA, digamos, con variables puramente morfométricas, porque uno esperaría Ujú, que un largo del ala esté correlacionado con un peso Ujú. alto del pingüino, que el ancho del ancho del pico esté correlacionado con el largo del pico, ¿verdad? Entonces eso al fin y al cabo en un PCA lo puedes agrupar y puedes decir que es ujú, la variable morfométrica del pico, ¿verdad? Entonces ya exact- reducís las dimensiones y te explican más los resultados, sí, me parece bien. Eso no lo exactamente. había pensado hasta Sí. ahorita, eso está buenísimo. Muy bien, excelente. Muchas gracias, José. Es muy buen proyecto también. Y por cosas de tiempo, entonces ya vamos a pasarnos al proyecto de Jessica. Solo que antes voy a pedirles, por favor, que pongan su cámara porque nos